Hola, hola nuevamente, bienvenidos a este su canal. Seguimos entonces con cinemática, primer bachillerato. Esta vez vamos a hablar del movimiento de caída libre, que también pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos vamos a apoyar entonces de un pequeño dibujo y siempre tenemos que definir nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Veamos entonces qué podemos sacar de este dibujo. Por aquí está este pequeño balón, esta pequeña esfera va a aparecer con una velocidad inicial. Como es un movimiento de caída libre, esa velocidad inicial va a ser cero. O sea, yo suelto la pelota y él inicia con una velocidad inicial cero. También en ese punto vamos a tener un tiempo inicial, ¿verdad? Un tiempo inicial que normalmente también se pone cero, ¿ok? En ese punto también, si se dan cuenta, lo voy a poner en negro, vamos a tener una posición inicial. Aquí también vamos a tener una posición inicial. Como estamos trabajando en el eje Y, le voy a poner Y sub 0 o I sub 0, ¿verdad? Esta posición inicial es diferente de cero, ¿verdad? Aquí ya cuando la pelota llega al piso, al suelo, voy a tener una posición final, ¿verdad? Esa posición final, de acuerdo a mi sistema de referencia, va a ser cero, ¿ok? Nuevamente le puedo poner Y o le puedo poner también posición final con un subíndice F. Cuando llega al suelo, también va a haber una velocidad final, ¿verdad? Esta velocidad final va a ser diferente de cero, obviamente, porque si salgo con velocidad inicial cero, eh, a través que pase el tiempo, con ayuda de la aceleración, que no le he puesto, pero aquí lo voy a poner, aquí va a aparecer la aceleración, ¿verdad? Pero en este caso, como es un movimiento vertical, va a ser la aceleración de la gravedad. Y según el convenio de signos, si iba de arriba hacia abajo, esa aceleración de la gravedad, ese valor va a tener un signo negativo. ¿Ok? Entonces aquí tengo una velocidad final al momento de llegar al suelo. ¿Qué otros datos tengo aquí? ¿Qué otro dato puedo sacar? Ah, bueno, aquí también puedo decir que va a haber un tiempo final, ¿verdad? Un tiempo T o ponerle un subíndice, un tiempo final. Siempre con el movimiento aparece nuestra variable tiempo, ¿verdad? Para que algo se mueva tiene que haber pasado un tiempo, ¿ok? Bueno, con estos datos, con este dibujo que hemos hecho, vamos a identificar las fórmulas que vamos a usar para este tipo de movimiento. Dijimos que la velocidad inicial era cero. También podemos decir que salvo que nos digan lo contrario, ¿verdad? Que nos digan que se lanza un objeto desde cierta altura, entonces ya tenemos que pensar que la velocidad inicial no sería cero, habría una velocidad inicial diferente de cero. Y en este caso el movimiento de caída libre cambiaría a lanzamiento vertical. ¿Ok? Pero ahorita estamos trabajando en movimiento de caída libre, entonces eh, nos quedamos con este dato, velocidad inicial cero. También definimos que la aceleración que vamos a usar va a ser la aceleración de la gravedad y como va en sentido hacia abajo, de arriba hacia abajo, entonces ese valor va a ser negativo. Entonces, si nos recordamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde definimos que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, en este caso vamos a cambiar la aceleración por la aceleración de la gravedad.
Y como es negativo, entonces va a ser velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces, cambiando la aceleración por el valor de la gravedad con el signo negativo, vamos a tener velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y si decimos que la velocidad inicial es cero, entonces vamos a tener que nuestra velocidad final va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. Entonces aquí tenemos nuestra primera fórmula que usaremos en el movimiento de caída libre. Usando las otras fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a encontrar o vamos a deducir las otras fórmulas que usaremos en el movimiento de caída libre. Entonces tenemos las fórmulas, esta es la segunda fórmula y aquí la tercera fórmula, pero como estamos trabajando ahora en el eje vertical, vamos a cambiar esta X por la Y o Y y la aceleración dijimos que la cambiamos por la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces, cambiando X por Y y la aceleración A por menos G, que es la aceleración de la gravedad con el signo cambiado, tenemos posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por si acaso, este signo negativo le pertenece a la gravedad. Dijimos que la gravedad, la aceleración de la gravedad es negativa. ¿Okay? Al momento de usar la fórmula y cuando reemplacemos el dato de gravedad, ya no le tenemos que poner el signo negativo, porque el signo negativo ya lo tenemos representado en la fórmula. ¿Ok? Y esto sería igual ya que yo digo que la velocidad inicial es cero, ¿ok? Cero por el tiempo me da cero, entonces se reduce a posición final es igual a posición inicial menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo mismo, final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad que multiplica a la posición final menos la posición inicial. Nuevamente, esta gravedad cuando reemplace no le tengo que poner menos 9,8. Ya el signo negativo de la gravedad está puesta en la fórmula. ¿Ok? Y reduciendo esto, ya que la velocidad inicial al cuadrado es cero, entonces la velocidad final me quedaría igual a menos dos veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Y si yo en mi sistema de referencia tengo que la posición inicial es cero, ¿verdad? Yo he puesto mi sistema de referencia que sale desde el suelo, pero podía poner mi sistema de referencia en este punto, donde la posición inicial es cero y en este caso la posición final sería un valor y como va hacia abajo sería un valor negativo. ¿Ok? Si yo asumiría en ese caso, entonces tendría que la posición, perdón, la velocidad inicial final al cuadrado tendría que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la aceleración de la gravedad por la posición final. Y como la velocidad inicial al cuadrado es cero, se reduce todavía velocidad final al cuadrado es igual a es igual a menos dos veces la gravedad por la posición final. ¿Ok? Entonces aquí tendría mi segunda ecuación y este sería mi tercera ecuación. Si se dan cuenta, estas fórmulas que hemos hallado en el movimiento de caída libre salen del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ordenando estas serían las fórmulas que usaremos en el movimiento de caída libre. Una observación antes de terminar
Sería que casi siempre, cuando esté resolviendo ejercicios de este tipo, casi siempre lo primero que tengo que hacer es hallar el tiempo de caída. ¿Ok? Normalmente, como la variable tiempo está presente en estas dos primeras ecuaciones, que son las ecuaciones principales, normalmente tendría que hallar el tiempo. O tendría que usar la tercera ecuación que no depende del tiempo, ¿verdad? Pero normalmente uno halla primero el tiempo. Ya eso dependerá también del enunciado, ¿verdad? Pero normalmente siempre en este tipo de ejercicios uno halla primero el tiempo de caída y luego pues procede a hallar las otras variables que pregunte.